Buenos días, mi nombre es Gabriela Mancilla, soy del grado de cuarto perito en Mercadotecnia. Nosotros nos tocó hablar sobre el Día Internacional en contra del racismo y la xenofobia. A continuación tendremos unas palabras de presentación por el profesor Héctor. En el transcurso del último año, hemos presenciado el mortífero impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el racismo también ha tenido graves consecuencias y ha destruido muchas vidas. Los ataques violentos y letales contra personas de tez negra o morena, de origen asiático o indígena, el uso del lenguaje que violenta los actos de discriminación racial que tienen lugar repetida y cotidianamente han dado pie a conversaciones tan dolorosas como necesarias que nos llevan a reevaluar prejuicios, privilegios, visiones del mundo y sobre todo conductas. Debemos sacar provecho de esta oportunidad para encaminar nuestros esfuerzos hacia la construcción de un mundo que no solo rechace el racismo, sino que sea activamente antirracista. El grado de cuarto perito en Mercadotecnia y Publicidad, gracias a los valores morales y éticos que nos fomenta el Colegio IPSE, ha decidido poner de su parte con esta asamblea para frenar el racismo y la discriminación racial que están en la raíz de la persecución y del desplazamiento, lo que nos permitirá luchar en su prevención. Además, queremos sembrar en ustedes una semilla que disminuirá la estigmatización y la discriminación nociva que las personas afectadas enfrentan con demasiada frecuencia y nuestro país no es la excepción. Si no logramos erradicar la discriminación racial, seguirá habiendo personas inocentes que deban huir, esconderse o callarse para salvaguardar su vida y su integridad. Sin embargo, el día de hoy no solo debemos reconocer que es necesario que otras personas actúen, sino que debemos darnos la oportunidad de reflexionar acerca de nuestra propia persona, nuestras acciones y nuestras organizaciones. Así es como te damos la bienvenida a nuestra asamblea y deseamos que te sientas lo más cómoda o cómodo posible para atender esta situación. Gracias. Como siguiente punto tendremos la introducción a la historia sobre el racismo y la xenofobia por Diego Santos. El racismo se sustenta en la creencia o ideología de que hay razas o etnias superiores a otras por razones físicas o intelectuales. Esta ideología trata de superponer a las razas que se creen predominantes sobre las demás, quedando como inferiores. A través de ello otorga una serie de privilegios como la posesión de esclavos. Las razas supeditadas quedan totalmente a disposición de lo superior, negándole todo tipo de libertades civiles y derechos políticos. El racismo se da en muchas áreas, en la educación, sanidad, acceso a los servicios públicos, etc. En algunos casos se produce una segregación, como ocurrió en Estados Unidos, y en otros directamente se les niega. Los tipos de racismo son racismo cultural, racismo institucional, racismo inverso o discriminación racial, racismo aversivo y racismo oculto. El racismo es un obstáculo para el desarrollo, puede llegar a ser mortal no solo con asesinatos, sino tiene consecuencias para la salud que van desde el sistema inmunitario hasta el cerebro, creando problemas psicológicos haciendo que se creen los problemas sociales. Como siguiente punto tendremos el racismo y la xenofobia en Guatemala por Melissa Villeda. Buenos días, yo soy Hilda Villeda y el día de hoy voy a hablarles un poco de la xenofobia. La xenofobia proviene del griego xeno, que significa extranjero, y phobos, que significa miedo o fobia. La xenofobia es el odio, repugnancia, hostilidad, miedo o rechazo hacia los extranjeros, es decir, hacia personas de otros países en nuestro país. Esto lleva implícito mensaje de racismo y de discriminación contra el ser humano que viene de otro país.
También enfatiza las situaciones externas como el color de piel y el idioma hacia el inmigrante por su condición de extraño o diferente por el país a donde llega. Este término evidencia el miedo que se tiene al comportamiento de grupos humanos desconocidos. El discurso xenófobo proclama la superioridad de la cultura propia y pone como excusa a su rechazo xenófobo la falta de respuesta a sus pretensiones de que los inmigrantes asimilen esa cultura, renunciando a la suya propia que consideran inferior. En la escuela es un fenómeno de racismo, marginación o exclusión de niños o jóvenes con distinta ciudadanía a la propia. Puede incluso derivar en cuestiones de adoctrinamiento e ideologización por estereotipar comportamientos racistas propensos al uso de métodos autoritarios de enseñanza, los cuales impiden la construcción libre, crítica y responsable del saber. Ahora vamos a hablar de la discriminación racial en Guatemala, la cual se define como las actitudes racistas que han ocurrido en Guatemala, principalmente contra los grupos indígenas que, a pesar de ser mayoritarios en ese país centroamericano, han quedado al margen de los avances corporales y económicos por las políticas de los gobiernos. Durante la época prehispánica existían distintas etnias indígenas que consideraban a otras como inferiores y se desarrolló una discriminación hacia el indígena guatemalteco que empezó a ser llamado indio. No solamente los indígenas eran discriminados, sino también lo eran los mestizos por tener sangre indígena o africana, y los criollos, a quienes las autoridades españolas consideraban inferiores a los peninsulares por el hecho de haber nacido en el Nuevo Mundo. El racismo continúa reciente en Guatemala, lastimosamente. En el lenguaje coloquial guatemalteco se utilizan los términos indio y negro como despectivo para referirse a la inferioridad de las razas indígena y garífuna. Así que te daré un pequeño consejo. Vive y disfruta la diversidad y termina con la discriminación. Di no al racismo. Gracias. Como siguiente punto tendremos casos de racismo y xenofobia por Maynor Aguilar. ¿Qué opinas sobre el abuso policíaco y la discriminación racial? Bueno, pues a continuación hablaré sobre uno de los sucesos más históricos en Estados Unidos sobre el abuso policíaco y la discriminación racial. Tal es el caso de Rodney King, quien desató grandes disturbios en la ciudad de Los Ángeles. Bueno, el 3 de marzo de 1991 a las 12:45 am, Rodney King fue víctima del abuso policíaco y discriminación racial, tras recibir 56 golpes con un bastón y obtener como resultado una pierna fracturada, múltiples fracturas faciales y numerosos hematomas y contusiones. El video donde se ve el abuso de poder por parte de la policía del departamento de Los Ángeles fue transmitido por CNN y como resultado obtuvo diversas manifestaciones, disturbios, incendios, saqueos, asaltos y asesinatos, y que tuvo más de 60 personas muertas y 2.000 resultaron heridas. El 17 de abril de 1993, un jurado federal condenó al sargento Stacy Cohn y al oficial Lawrence Powell por violar los derechos de King y por su uso irrazonable de la fuerza bajo el color de la ley. El 4 de agosto, Cohn y Powell fueron condenados a 2 años y medio de prisión tras la golpiza que le causaron a King. King recibió $3.8 millones tras una demanda civil en contra del Departamento de Policía de Los Ángeles. El 17 de junio de 2012, King murió en su casa en Rialto, California. ¿Tú qué opinas sobre la condena que se le dio a los oficiales? ¿Crees que fue justa? Bueno,
Aquí te dejaré el video. Como siguiente punto vamos a presentar un noticiero formado por Leila Donis, Valentina Portillo, Jocelyn Rojas, Dulce Alfaro, Karen de León y el profesor Héctor. Buenos días, estamos en Noti Ipse. Mi nombre es Leila Donis. Como sabrán, este lunes 21 de marzo, el Colegio Ipse presentará el tema sobre la discriminación y racismo, donde los alumnos de cuarto perito Mercadotecnia y Publicidad son los moderadores. Como siguiente punto, el racismo y la discriminación es un trato desigual a las personas de su raza, grupo social y en la otra parte sentirse superior a un grupo social o raza. Como siguiente punto, tenemos unas pequeñas entrevistas hacia personajes que han sufrido tanto discriminación como racismo. Nos encontramos en nuestra sección de entrevistas donde nuestra primera invitada es Alice Hasters, quien ha sufrido de acontecimientos racistas. Alice, ¿qué es para ti lo que significa realmente el racismo? Para mí el racismo no es que empiece cuando un grupo se sienta superior a otro, sino que ya es racista suponer que hay grupos que se diferencian de otros con sus características. Entiendo. ¿Y cuál ha sido tu experiencia al luchar contra los derechos del racismo? Mi experiencia ha sido sobre todo dar charlas sobre el racismo en Alemania, ya que es muy grande el problema en ese país, ya que es mucha la ignorancia que tienen sobre este tema. Y bueno, muchas gracias por esta entrevista, ya que pude hablar un poco sobre mí y lo que hago. Nos vemos. Le agradecemos mucho a Alice Haster por habernos acompañado en esta entrevista tan pequeña y le damos la bienvenida a una mujer muy astuta, muy fuerte, que le abrió los ojos a muchas personas. Ella es Rosa Parks. Rosa Parks, ¿cuál fue tu primera situación de racismo hacia tu persona? Voy a iniciar dando una explicación sobre cómo era la temática de los autobuses en aquel tiempo. Cada autobús tenía una sección para gente considerada de color. Las primeras 4 filas solo eran para blancos y los asientos de atrás para los demás, y si llegaba una persona blanca y no había lugar, una persona de color le tenía que ceder su asiento. El 1 de diciembre de 1955 tuve la primera situación de racismo. Iba en el autobús y junto a mí estaba un hombre caucásico que esperaba sentarse, pero se negaba a ocupar alguno de los otros asientos vacíos. Yo me negué a darle el asiento y no fue porque estuviera físicamente cansada, sino que estaba cansada de ceder. Debido a que no me levanté, el conductor llamó a la policía y fui arrestada, enjuiciada y condenada por transgredir el ordenamiento municipal. Luego de lo sucedido, ¿qué hiciste? Después de lo sucedido, se suscitaron diversas protestas en las cuales participé, y finalmente en noviembre de 1956 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial en los autobuses. El 21 de diciembre, la población que había sido segregada volvió a subir a los autobuses, solo que ahora nos podíamos sentar en cualquier asiento. Como tercera entrevista tenemos al pastor y activista cuyo sueño fue que todo el mundo viviera con paz y armonía. Él es Martin Luther King. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, bienvenidos. Hoy les comento que estoy acá en representación de este gran hombre, el señor Martin Luther King, quien hacia los años de 1960 realizó una labor crucial en Estados Unidos, al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Este hombre abrió una brecha para luchar contra el racismo y la xenofobia. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, con gusto yo se la responderé en representación de él. Gracias. Martín, ¿qué mensajes pides tú a tus seguidores contra el racismo? En respuesta a la primera pregunta, puedo decirles que el señor Martin Luther King opinaba lo siguiente: somos propensos a juzgar el éxito por el índice de nuestros salarios o el tamaño de nuestros automóviles, y peor aún por el color de nuestra tez.
en lugar de por la calidad de nuestro servicio y la relación con la humanidad. El color no nos va a hacer ni mejores ni peores personas. Somos solamente la raza humana y por ende nuestras emociones son iguales en todo momento. ¿Y qué era lo que usted más quería mostrarle al gobierno? En relación a la segunda pregunta, sí, podemos responderle lo siguiente. Martin Luther King se entregó a la causa de la igualdad y el respeto de los derechos humanos de la población negra de su país, de las personas más pobres y de todas las víctimas de injusticias. Su arma de combate fueron las protestas pacíficas, en las que pronunció discursos que siguen resonando hasta la actualidad. Entonces, si él quería enviar un mensaje al gobierno, hubiera sido el siguiente: he decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada. Como cuarta entrevista, tenemos a una chica mundialmente conocida, que ella es Ana Frank. Ana, ¿cómo te sentiste ante los conflictos que se te involucraban en la Segunda Guerra Mundial? A menudo pensaba sobre la guerra. Me siento como un pájaro con alas cortadas que se tira contra los barrotes de la jaula. El 15 de julio de 1944 yo escribí en mi diario: la realidad ataca y aniquila totalmente todos los ideales, los sueños y las esperanzas en cuanto se presentan, y esto iba dirigido hacia los nazis. ¿Cómo afrontaste todas las prohibiciones que te sometieron al ser judía? Es el símbolo máximo y universal de la violación hacia los derechos humanos. A mí me quitaron el derecho natural, que es la vida misma, tan solo por ser judía. Gracias por escuchar mi historia. Como acabamos de ver, estos chicos han sufrido diferentes tratos de discriminación o racismo. Y ahora finalizamos con un resumen de un acontecimiento que impactó recientemente a todo público, que es el asesinato de George Floyd. El pasado 25 de mayo de 2020, el afroamericano George Floyd fue detenido en Minneapolis por pagar en una tienda con un billete de $20 supuestamente falso. Durante el arresto, Floyd fue inmovilizado. El policía blanco Derek Chauvin presionó con su rodilla el cuello del detenido durante casi 9 minutos. A pesar de las quejas de las personas que vieron la escena y del detenido, que decía constantemente «no puedo respirar». Según la autopsia, Floyd murió asfixiado. El video de testimonio dio la vuelta al mundo y provocó la indignación de muchas personas que veían en la muerte de Floyd un ejemplo de brutalidad policial y también de la desigualdad que aún existe entre las personas negras y blancas en el país. Los policías implicados en la muerte de Floyd han sido despedidos y detenidos. Chauvin, que es su agresor, ha sido acusado de asesinato. Tras conocerse la muerte de Floyd, empezaron a multiplicarse las protestas por muchas ciudades de los Estados Unidos y para pedir la igualdad racial y el fin de la violencia policial. Las manifestaciones se han mantenido durante mucho tiempo y han sido las más importantes desde el asesinato en 1968 del líder por derechos civiles Martin Luther King Jr. También se registraron protestas delante de las embajadas norteamericanas de muchos otros países. La mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, pero en algunos casos se han registrado saqueos y ataques contra la policía. La actuación de la policía también ha sido criticada por ser muy dura y por haber utilizado la violencia contra los manifestantes implicados. Estas mismas manifestaciones reclamaban bajo el lema Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, en castellano. El primer uso documentado del lema es utilizado también como hashtag en redes sociales. Se asocia con el asesinato de Tyvon Martin, que era un chico negro de 17 años que fue disparado por un vecino de un barrio en el que vivían sus familiares, cuando él estaba de visita en 2012. Desde entonces, otras muertes de personas negras en los Estados Unidos han indignado muchísimo a la población. Las personas negras tienen más probabilidades de acabar en la cárcel o de morir durante
ante la custodia policial que las blancas. Según la ONG Mapping Police Violence, en 2019, 1.098 personas murieron bajo custodia policial en los Estados Unidos. La muerte de George Floyd ha puesto bajo el punto de mira la desigualdad y la diferencia de oportunidades que aún existe entre la población afroamericana y la blanca. Y no solo en los Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Su muerte dio la oportunidad de revivir todo un movimiento. Pero, ¿qué sigue ahora? Nosotros debemos ser parte de ese cambio. Esto ha sido todo Noti Ipse, y recuerden, educarse sobre las luchas actuales de las personas es una manera de apoyarlos, incluso si tú no estás sufriendo sus dificultades. Como siguiente punto tendremos la presentación de panfletos por todos los alumnos. Como siguiente punto, la equidad racial por Juan Pablo García. Muy buenos días a todos. El día de hoy hablaré sobre la equidad e igualdad racial. La igualdad racial ocurre cuando las instituciones dan oportunidades igual a personas de todas las razas. En otras palabras, las instituciones ignoran los rasgos físicos de las personas o color de piel y ofrecen a todos legalmente, moral y políticamente igualdad de oportunidades. En la sociedad occidental, hoy en día, hay más diversidad y más integración entre razas. Inicialmente, alcanzar la igualdad ha sido difícil para las personas africanas, asiáticas y latinas, y especialmente en las escuelas. Sin embargo, en varios países, la igualdad racial se ha convertido en una ley que, independientemente de la raza de un individuo, recibirá igualdad de trato y oportunidad, educación y ocupación política. Un intento de igualdad fue lo de la igualdad de la posguerra. 4 millones de esclavos fueron liberados a raíz de la Guerra Civil Americana. Unos cuantos años más tarde, la élite blanca del sur estaba nuevamente en control. El poder económico era la razón principal. Privados del control sobre los medios para ganarse la vida, la gente de color trabajaba como trabajadores agrícolas o como inquilinos bajo el sistema de aparcería. El problema más grande era que la gente de color estaban a merced de sus jefes blancos, quienes les dirían cómo votar. La segregación de las escuelas, la atención médica y el alojamiento se atrevecharon en el sur y el negro fue relegado del estado de ciudadano de segunda clase. Como siguiente punto nos van a presentar 3 países que son más incluyentes y menos racistas por Melanie Alvarado. Muy buen día, hoy yo tengo el agrado de hablarles acerca de los países más tolerantes sobre la cuestión racial. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la discriminación persiste en todo el mundo y en todos los ámbitos, incluso en los países que tienen las leyes de igualdad más avanzadas. Gran Bretaña es uno de los países más tolerantes sobre la cuestión racial a nivel mundial, según el estudio World Value Survey, reportado por Washington Post. Tras evaluar las respuestas de ciudadanos de 80 países, se destacó que los países de Occidente, como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, son más tolerantes y aceptan a personas de otras culturas. Uno de los países que tiene un alto nivel de luchar contra la discriminación racial es Noruega, considerando que también es el mejor país del mundo para vivir. Este sobresale por su alta esperanza de vida, esto como consecuencia de su buen sistema de salud pública. Su objetivo es prevenir la incitación al odio por motivos de origen étnico y religión, discapacidad, género y orientación sexual. Gracias. Como siguiente punto tendremos una reflexión por López David. La discriminación suele ir de la mano de la ignorancia, el prejuicio y otras razones. Por ello debemos preguntarnos lo siguiente: ¿he discriminado a alguien?
he sido discriminado? ¿Cómo son mis acciones respecto a otra persona que piensa diferente a mí? Las consecuencias de una persona que está siendo discriminada pueden ser que se empieza a sentir mal, empieza a sentirse decaído, puede distanciarse del grupo de personas que le hacía bien, también no comprende lo bien que tiene que estar consigo mismo para que pueda mejorar un poco ese ánimo. Todos hemos hecho alguna discriminación, no nos damos cuenta sin hacerlo a veces y otras veces nos hemos dado cuenta. A veces nos arrepentimos y a veces no. Alguna de las personas no siente el arrepentimiento porque según él es bien, lo cual está mal a veces, ya que lastimamos a esa persona y hacemos sentirla muy mal, al punto de que pueda caer en una ansiedad o depresión. Cuando no tienes esa confianza con otra persona que es una desconocida, por ejemplo, no tenemos que estar discriminando, ni juzgando, ni bromeando, porque nosotros no conocemos a esa persona, no sabemos qué es lo que le afecta y qué no. No sabemos si le siente mal que le digamos de una forma bromista. Lo que sí podemos es ayudar a otras personas a que recapaciten y que entiendan que está mal hacer eso, ya que no es una buena forma sana de vivir. La discriminación por hoy, por mañana y por mucho tiempo va a seguir existiendo. Esto es lo que no se puede evitar. ¿Cómo podemos ser más inclusivos? Podemos serlo de varias maneras, como respetando su color de piel, su forma de actuar, su forma de ser, su forma de vestir y su forma de expresarse con las demás personas. Hay muchas personas que no pueden conseguir un buen empleo, ya sea por su forma de vestir o su color de piel. Eso en gran parte es gracias a nosotros, que nosotros permitimos de que eso pase. Nosotros lo que tenemos que hacer es decir, eso está mal, porque la verdad es que sí está mal. Y esa forma de pensar es lo que hace que no puedan conseguir unas mejores oportunidades estudiantiles o laborales. Como siguiente punto tendremos unas palabras por la directora Marta Lara. Muchas gracias, esta ha sido nuestra asamblea, espero haya sido de su agrado y que tengan un feliz día.